David Harvey, geógrafo y teórico social marxista, británico, profesor y catedrático, autor de numerosos artículos y libros. Se autodefine como urbanista rojo y afirma crearle ardor de estómago a la bestia del capitalismo. Sus ideas como el ataque de Estados Unidos por el terrorismo islamita en New Imperialand, obra en la que expone la importancia adquirida por la acumulación por disposición, que la considera como un proceso de colonización de nuevos yacimientos de recursos para capitalistas, luz, electricidad, vivienda y salud, y los recursos naturales y el despojo de miles de pequeños propietarios y comunidades en todo el mundo, de manera que todo el trabajo y todo recurso sea solamente para enriquecer al capital. En su obra The Free History of Neoliberalismo, considera que el neoliberalismo de los 70 fue una respuesta a la crisis de acumulación sufrida por el capitalismo, caracterizada por una baja de los rendimientos de las inversiones simultáneas y aumento de las luchas sociales. Estableció que se dio por dos causas: debilidad de los bancos y el Estado frente a los bancos, privatizaciones, reducción de garantías laborales, aumento del capitalismo, poder de los estratos altos de la sociedad y la lucha de clases. El video elegido para trabajar es Así desterró la mina de carbón a los negros de La Guajira. Vamos a hablar esto de lo que llamamos fetichismo. El fetichismo es algo ilusorio, una máscara que se da a algo que aparenta una realidad subyacente, dice Harvey. Por ejemplo, tenemos al fetichismo que, según Marx decía, el fetichismo genera la ilusión de que el dinero crece y es regado como una planta, pero en realidad la fuente de ese crecimiento es el trabajo explotado. Es decir, el fetichismo es una máscara de una realidad subyacente, para que quede claro. En La Guajira era una zona extendida de más de 35 comunidades indígenas, en donde es una zona urbanística, una zona turística que da al Mar Caribe, de grandes selvas, de profundos desiertos. Es una zona que posee los yacimientos de sal, la sal que es exportada a todo el mundo, como así también el tan preciado carbón térmico. La Guajira está habitada por los negros oscos y por los indios Wayuu, una comunidad ancestral. Los indios Wayuu tienen distintas maneras de vivir la tierra y trabajarla. Son comunidades que fueron a vivir a esa zona debido a la persecución y la masacre de los indios. Y los negros oscos se sumaron como los mestizos. Ahora bien, esa máscara, esos disfraces de los que estábamos hablando, de los indios, por lo cual los indios y sus territorios son deseados, fue usada, indagué cómo llegaron los blancos a llegar a penetrar en una población que ha sido una población guerrera por más de 400 años. Una población donde el blanco no ingresaba y eran continuamente atacados y ellos respondían. Alrededor de 1830 y 1880, bajo estrategias políticas del Estado, empezaron a enviar misioneros donde las autoridades indígenas iban creando alianzas políticas con los jefes y con el propio Estado y el apoyo controlado del comercio. Tales estrategias, como por ejemplo, como las que hemos nombrado, de reconocer las autoridades, muestran la sujeción nativa al Estado. Descansó sobre procesos complejos que implicaron negociaciones y acomodamientos situacionales de ambas partes. Para al fin se enviaron misioneros a las comunidades indígenas Wayuu
como a la de los negros oscos, para tener un acercamiento y una comunicación. Se detectó que había poblaciones con desnutrición, con algunas complejidades, pero el Estado, de a poco y muy de a poco, alrededor de 1830 y 1880, iba ingresando a las comunidades. A partir del siglo XX es cuando empieza a darse cuenta que esos yacimientos de carbón térmico era algo redituable y algo deseado por el Estado. ¿Qué pasó? Logra que los habitantes de La Guajira tengan títulos de propiedad. Esas tierras pasaban a ser legales. El Estado nombraba a las tierras Wayuu como propiedad privada de ellos mismos. Algo que era muy contradictorio a la comunidad Wayuu, ya que su relación con la tierra, para ellos, la propiedad privada, como dice en la contradicción de la reproducción social, no existía. Es decir, el Estado ahora era garante de esa propiedad y ellos debían cumplir con las reglamentaciones y las obligaciones que implicaban. Sigamos. La propiedad privada permitía que el gobierno pudiera adquirir esas tierras a través de la compra, es decir, empezaba el proceso de acumulación por desposesión. ¿Qué es el proceso de acumulación por desposesión? Veremos. Decir poseer esas tierras a través del derecho, se poseían esas tierras a través del derecho jurídico, o como dice Luke, a través del res nullius, justificando la desposesión y el derecho de usufructo de sus habitantes ancestrales. Ahora las empresas capitalistas ofrecían poco dinero por las tierras, pero a cambio decían que le iban a brindar salud, educación y vivienda de la mano del Estado, y que esas tierras iban a ser utilizadas para la explotación agrícola. Muchos vendieron, pero otros fueron sacados violentamente. Solo quedaron 5 comunidades Wayuu de las 35 que eran y fueron reubicadas. La imposición de los derechos de propiedad privada depende de la existencia de poderes estatales y de sistemas jurídicos legales que codifican y hacen valer los deberes y obligaciones de la propiedad privada y de los sujetos jurídicos individuales. Ahora bien, al tener ese poder, el Estado los desalojaba y ejercía su poder coercitivo. El Estado se quedó con esos capitales, con esas tierras donde el capital florecería, la explotación de las minas de carbón. La erradicación de los derechos de usufructo y de los odiosos procesos de acercamiento de las tierras, como se ve en el video, han hecho posible el dominio de un sistema de propiedad privada e individual irrestricta, respaldado por el poder del Estado, como la base de las relaciones de intercambio y comercio, quebrando con el derecho y la tradición ancestral de las comunidades indígenas donde no existe la propiedad privada. Contradicción 13 de reproducción social. Se hizo de la naturaleza un mercado. La tierra se transformó en una mercancía, no teniendo en cuenta a sus habitantes ancestrales que lucharon por más de 400 años por no perderlas. La acumulación por desposesión se logró mediante engaños, violencia. Esta contradicción es importante para Harvey, ya que no solo es la plusvalía la única generadora de valor creada por la clase trabajadora, sino también la antes mencionada, esa forma de acumulación y de poder. Volviendo al pasado, el oro y la plata, que fueron las primeras mercancías de dinero,
fueron robados a los nativos de las Américas. Los nativos se vieron obligados a trabajar trabajar. Bueno, durante mi investigación me di cuenta que los habitantes de La Guajira fueron llevados a trabajar y fueron también ellos mismos a pedir trabajo a las minas de carbón. Lo que vemos acá, que las políticas de desposesión administradas por los empresarios en alianza con el Estado están induciendo en todo el mundo un acaparamiento de tierras, como en América, en Asia y en China. Cobra importancia la tercera contradicción fundamental del capital, aquella que con una legitimación y una racionalización institucional post facto de los resultados de violencia, de desposesión, las tierras, el trabajo y el dinero pudieron ser resultados bajo el paraguas de los derechos, pudieron estar bajo el paraguas de los derechos y las leyes constitucionales basados en principios de la propiedad privada. Ahora bien, como habíamos dicho, los indios Wayuu empezaron a trabajar para estas empresas privadas. Lo que vemos es que cuanto más producían, solamente menos recibían. Es una de las contradicciones también de Harvey, que habla sobre el uso de valor y la plusvalía y el uso de trabajo.